Hola, nuevamente, Dios les bendiga. Nuestros ministerios SIR, CREIA y MIAPIC se han unido para hacer esta serie de videos. Una serie de videos que van a servir como herramientas a los cristianos para que aprendan a defender la fe cristiana, sobre todo ante tantos movimientos supuestamente nuevos que se están dando dentro del cuerpo de Cristo, como por ejemplo latter rain, la lluvia tardía, también Kansas City Prophet, los profetas de Kansas City, la restauración, la nueva reforma apostólica, el movimiento carismático de renovación carismática y la confesión positiva y obviamente la teología de la prosperidad. En este día tenemos a nuestro hermano Joaquín de CREIA, que nos va a hablar acerca de William Marion Branham, sobre quién es él, qué hizo dentro de la iglesia, y también vamos a conocer en el segundo segmento más acerca de los unicitarios. Hermano Joaquín, ¿qué tienes para ayudarnos a entender más acerca de quién es este hombre, William, o quién fue más bien William Marion Branham, por favor? Hola, Dios los bendiga. William Marion Branham ha sido un predicador que estaba ahí en las conferencias, por ejemplo, de los hombres de negocio. También predicaba en muchas iglesias cristianas, en muchas conferencias, en estadios. Entonces, era muy famoso entre los pentecostales, porque pregaba la sanidad, pregaba también. Sí, era un gran predicador de la sanidad. Muy conocido entre los creyentes, William Branham, a punto de T.L. Osborne declarar que William Branham era Dios en la tierra. Mira qué peligro. Los adeptos de la confesión positiva y de la teología de la prosperidad han tenido William Branham y sus enseñanzas con gran... No han ido. Tenido con gran estima. Les gusta, por ejemplo, la prédica de William Branham. Entonces William Branham, para sus discípulos, ellos creían en una forma sincrética que él es el profeta Elías, o sea, el último profeta gentil, o cual también sería el séptimo ángel del Apocalipsis, capítulo de número 10, versículo de número 7. Mira, 10:7. Listo. Así dice la palabra, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, versículo 7. Para sus discípulos, entonces, William Branham, el profeta Elías, o sea, el último profeta para las iglesias cristianas. Entonces, en los 7 sellos, William Branham sinceramente creía que era el profeta de Dios, que por aquel tiempo habría de venir el profeta antes de la venida de Jesús. Entonces, William Branham tenía orado a Dios, pedido a Dios la dirección, y cuando leemos la oración de William Branham, lo que vemos, lo que podemos mirar, aunque su ministerio era el ministerio de Elías para sus discípulos, intuía la obra de la novia, estaba incompleta la obra de la novia, y que otros debían continuarla. ¿Y quién es el profeta para ellos? William Branham. William Branham creía que estaría presente en la venida de Jesús. William Branham también negaba la Trinidad, y son muchos los errores que tenemos de William Branham. William Branham no era Elías que había de venir. William Branham murió, pero no se cumplió la profecía. Son muchos que vamos a decir acá.
En otras palabras, podríamos decir que la palabra de Dios en Mateo se cumple en cuanto a los falsos profetas. Pero hay una pregunta con respecto a esa situación de que él era el último profeta. ¿Cómo es posible que sus seguidores, considerándolo el último profeta, todavía siguen diciendo que hay más profetas? ¿Cómo es eso posible, hermano Joaquín? ¿Será que también están engañados? Sí, no hay más profetas. La ley y los profetas duraron hasta Juan. No tenemos más profetas hoy. La profecía máxima que tenemos es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia en Hebreo capítulo de número 1 nos enseña que Dios tenía hablado a su pueblo de muchas maneras, pero hoy nos habla por intermedio de su Hijo. Y su Hijo nos habla por la palabra de Dios, que es la Biblia. Mira, William Branham es un falso profeta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habló sobre la venida de Jesús para el año de 1977. Enseñó a sus discípulos. Estaban creyendo que Jesús venía en 1977. Cristo no ha venido. Entonces, lo que es William Branham, un falso profeta. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo de número 18, versículo 20 hasta versículo 22. Antes, yo pregunto a usted que está ahí, nos escuchando, nos asistiendo, nos mirando. ¿Usted cree que William Branham es un profeta de Dios? Mira, hay condiciones para una persona que se dice profeta de Dios. William Branham habló que la venida de Jesús estaría presente, pero murió en 1965. No estás vivo, pero dijo que antes de la venida de Jesús estaría presente a la venida de Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 18, ¿correcto? Versículos del 20 al 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Primer libro de Reyes, Deuteronomio. 18, 20 hasta el versículo 22. Muy bien, disculpen, es de Deuteronomio 18. Ok, vamos a leer entonces Deuteronomio 18. Aunque es muy interesante también que el pasaje de ahorita hablaba acerca de Elías, del profeta de Dios. Sí. Y bueno, otras preguntas se las haré más tarde al hermano Joaquín, pero básicamente nosotros sabemos que la Biblia está en contra de la reencarnación como tal. Entonces aquí no podría haber reencarnación de ningún tipo. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, o sea, en el nombre de Jehová, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. El problema de los adeptos de William Branham es que lo consideran inspirado por Dios. Sus escritos, sus enseñanzas
tiene más autoridad que la palabra de Dios. Yo he asistido a los servicios en la iglesia Tabernáculo de la Fe. Es nombre de la iglesia en Brasil de William Branham, Tabernáculo de la Fe. Tiene muchos otros nombres, pero en Brasil, Tabernáculo de la Fe, los adeptos de William Branham predican con sus mensajes, no con los mensajes de la Biblia, como hace también los adventistas del séptimo día. Cuando predican los pastores, predican con los libros de Elena G. White. Pero es una característica de las sectas, de los sectarios. Otra cosa para William Branham, la palabra misma de Dios, incluso algunos creen que el nombre nuevo de Dios es William Branham. La palabra de Dios no es Jesucristo, es William Branham. Pero como podemos mirar en la Biblia, es un falso profeta. Y también negaban la Trinidad. Niegan la Trinidad. Los adeptos de la iglesia Tabernáculo de la Fe no creen en la Trinidad. So bautizan en nombre de Jesucristo. William Branham no es el mensajero de las iglesias del Apocalipsis, de la última iglesia. Es un falso profeta. Tenemos muchos errores de la iglesia Tabernáculo de la Fe, como por ejemplo, algunos de los errores de William Branham es creer que Eva tenía una relación con Satanás sexual. Entonces que Jesús era la semente de Satanás. Es terrible, una doctrina muy complicada para ellos. Muchos de los adeptos de la iglesia Tabernáculo de William Branham no saben, por ejemplo, la profundidad de la doctrina de la semente de Satanás. Wow. Hermano Joaquín, hay una cosa muy interesante que usted está hablándonos en estos momentos. ¿Cómo es posible que tantos supuestos líderes cristianos, entre comillas, se han levantado y han dicho que son Jesús encarnado? Por ejemplo, si yo pusiera ahora mismo o te preguntara si Jesús de Miranda también habló que era el Cristo encarnado y ahora William Branham también lo ha dicho, te preguntaría, ¿a cuál de los dos habría que creerle? Es chistoso, pero es muy triste. Porque Jesús nos advirtió acerca de los falsos cristos. Surgirán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y no solo William Branham es un falso profeta, pero también José Luis de Jesús Miranda Leal de la iglesia Creciendo en Gracia también ha sido falso profeta. Tenemos un discípulo de William Branham. Después que William Branham murió, entonces William Soto Santiago, un discípulo de William Branham, un puertorriqueño, pasó a predicar que él era Elías que había de venir. ¿Otro Elías? Otro Elías, sí. Que entonces la unción que estaba sobre William Branham estaba ahora sobre él. Y está vivo, ha ido a Brasil, varias otras partes del mundo. Y su iglesia, su nombre de la iglesia es la Iglesia de la Piedra Angular. No sé si así en español el nombre de su iglesia. Pero enseña todo lo que enseñaba William Branham. La diferencia es que él es el profeta, el Elías que había de venir. El último mensajero de las iglesias del Apocalipsis. Entonces no es más William Branham, es él, William Soto Santiago, un puertorriqueño que está ahí entrando en las iglesias cristianas en varias partes del mundo, diciendo que es el profeta de Dios, pero no va a decir lo que enseña para los creyentes, va a decir que está preocupado con la humanidad, que quiere
promover la paz en el mundo. Entonces se dice mensajero de la paz. Y mucha gente está ahí aceptando como mensajero de la paz sus enseñanzas. Mira, después de predicar en una iglesia, ¿sabe lo que hace? Sus discípulos están afuera de la iglesia con sus tratados, con sus libros, dando a los creyentes para leer. Y muchas veces con el apoyo del propio pastor, porque no conoce la doctrina. No saben, por ejemplo, que William Soto Santiago también nega la Trinidad. Solo bautizan en nombre de Jesús. Todas las sectas unicitarias que no creen la Trinidad bautizan solo en nombre de Jesús. Es una característica. Entonces podríamos advertir a través de este video y obviamente de los videos que ya hemos estado levantando y presentando en YouTube, hermano Joaquín, debemos advertirle a los pastores que se llaman cristianos, sobre todo trinitarios, que no acepten en sus púlpitos enseñanzas que tengan que ver con el unicitarismo. Sin embargo, podemos ver que en muchos lugares cristianos han invitado a este falso profeta, a este falso Elías, llamado William Soto, que es supuestamente otro Elías. Y aquí hay un poco de, como decíamos hace un momento, podría darnos algo de risa o tal vez de jocosidad, pensando que esto es un chiste, pero no lo es. Usted ha podido notar que no solamente William Branham dijo que era Jesús encarnado, también el Señor Jesús de Miranda, que ya está muerto, también dijo que era el Cristo encarnado. William Branham dijo también que era el Elías. Ahora su sucesor dice también que es el Elías. Entonces, finalmente, ¿cuántos Elías tenemos? ¿Cuántos Cristos encarnados tenemos nosotros entonces hoy en día? ¿Alguna advertencia particular y muy puntual para la iglesia cristiana trinitaria, hermano Joaquín, acerca de estos pseudo profetas y pseudo apóstoles? Sí, hermano, sí. Usted que está ahí nos mirando ahora, hay que saber que la palabra de Dios es la única autoridad para los creyentes en todos los tiempos. Si quieres saber si, por ejemplo, tal iglesia o tal profeta es de Dios, muy bien, lo que está enseñando, nueva revelación o la revelación de la palabra de Dios. Sus doctrinas, ¿está correcta, enseñada por todos los creyentes en todos los tiempos, o es una nueva revelación? Por ejemplo, la historia de la iglesia. Mira la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia también enseñaban lo que están enseñando ellos. Mira que muchos de las enseñanzas de los falsos profetas, como William Branham, como José Luis de Jesús Miranda Leal, como William Soto Santiago y muchos otros, son sus revelaciones, no revelaciones de la palabra de Dios. Muchos de ellos van a decir a usted, no, yo he hablado con Dios, yo he estado con Dios, el ángel me reveló, pero no es la verdad. La verdad es que tenemos la Biblia para conducirnos a Dios. Solo la Biblia puede llevar a usted a Dios. Los maestros que están ahí son falsos maestros. Los profetas que están ahí son falsos profetas. Los Cristos que están ahí son falsos Cristos que van a conducir a usted al infierno. Si quieres tener la vida eterna, hay que seguir el Jesús verdadero. Hay que seguir la palabra de Dios, que es la Biblia. Que Dios les bendiga. Gracias nuevamente, hermano Joaquín, y no se olvide de visitar la página CREIA y la página de MIAPIC y también la página del CIR. Aquí en la parte inferior de sus pantallas aparecerá toda la información. Dios los bendiga y nuevamente gracias, hermano Joaquín.